Buenos días. Nueva píldora. En este caso, el título de la píldora que os voy a dar es Diseño de un ensayo clínico de fase 2. Bueno, si hay unos ensayos clínicos que realmente se deben de enmarcar en lo que es el desarrollo de un nuevo fármaco, son los ensayos clínicos de fase 2, para entenderlos bien. Por eso es necesario, aunque sea muy rápidamente, haceros una breve semblanza de qué es lo que se hace en el desarrollo de un nuevo fármaco, de una nueva entidad química desde sus inicios, para que podamos entender mejor cómo son los ensayos clínicos de fase 2. Si veis en la siguiente diapositiva, evidentemente no os la voy a explicar, veis que una molécula X en la que se ve un potencial farmacológico pasa por una serie de fases. Fases iniciales, en las que entran una serie de disciplinas, como puede ser ahora la farmacogenómica o la proteómica, en la que lo que intentamos es encontrar dianas farmacológicas, validarlas, obtener cabezas de series y obtener un producto que ya, digamos, inicie todos los pasos que son necesarios para el objetivo que se marcan en general todos los laboratorios farmacéuticos, y que es comercializar ese medicamento. Entonces hay unas primeras fases que sabéis que son en animales, en la que se hacen una serie de estudios, no vamos a entrar en ellos, y cuando ya se considera que se dan las condiciones mínimas para poder prescribir ese fármaco a seres humanos, se inician las fases clínicas, por eso en seres humanos. Fase 1, ya hemos hecho varias píldoras hablando sobre estudios que se hacen en fase 1, y luego se enmarcan o entran la serie de estudios de fase 2, que son las que yo voy a explicar. La fase 2 no deja de ser más que una puerta de entrada para los estudios de fase 3, que por así decirlo son los pivotales, los previos a registro, a partir de los cuales cualquier administración va a aprobar el fármaco y entonces poder ser comercializado. Luego ya sabéis que hay otra serie de estudios post-comercialización, una vez que ya el fármaco está en el mercado, que ya en su momento habrá píldoras que nos describan adecuadamente cómo son cada uno de ellos. Digamos, para ilustrar mejor y centrarnos, simplemente he recogido una de las gráficas que viene en una de las, digamos, guías fundamentales de las características generales de los ensayos clínicos, que es la que ha elaborado la ICH, que sabéis que es una organización que engloba, digamos, a todos los países desarrollados. En este caso, básicamente son formaciones de la industria farmacéutica y luego las agencias o administraciones estatales, como pueden ser la Administración Americana, la FDA, la EMA aquí en España, perdón, en Europa, y luego la agencia japonesa, y digamos que lo que intentan es unificar criterios a la hora de establecer las características que deben de tener diferentes aspectos relacionados con la investigación clínica. Pues una de estas guías es la de características de los ensayos clínicos. Y en esa guía, al principio, cuando las describe, pues establece esta gráfica que es muy ilustrativa. Es decir, lo que pretende esta gráfica es ver, en función de la fase clínica, según va avanzando el desarrollo de un medicamento, pues cuáles son los estudios, las características que tienen en función de esa fase. Si os fijáis, aquí veis que en la fase 1 sobre todo son estudios de farmacología, integrando en ellos estudios dinámicos y estudios cinéticos, y si os fijáis aquí, que están con rellenas de color rojo, tenemos lo que venimos a llamar, y que están íntimamente relacionados con los ensayos clínicos de fase 2, que son los estudios exploratorios, estudios terapéuticos exploratorios. Yo estoy buscando cosas al objeto de ver cuál es la mejor opción que voy a tener a posteriori. Mientras, si os fijáis, ya los confirmatorios, por eso se les llama pivotales o previos a registro, o se enmarcan sobre todo en la fase 3. Eso es lo que yo quería veniros a mostrar, y aquí tenéis la referencia de cuál es exactamente la guía ICH, que es una guía que en la página web la tenéis gratuita en internet, y podéis acceder a todas las guías, en particular esta y todas las que se han desarrollado con temas relativos a la investigación. Aquí veis simplemente pues cuáles serían, de un estudio individual, las diferentes fases, que también supongo que en alguna ocasión hablaremos de qué es los objetivos, el diseño, la fase clínica per se, el análisis de los datos y el informe final, que conocemos muy bien. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a entrar un poco con más detenimiento en los ensayos clínicos de fase 2. Cuando se me dice cuáles serían las características principales de los ensayos clínicos de fase 2, o sea, qué es lo primero que se me viene a la cabeza, y por eso habéis visto esta diapositiva. Primera, se hace en pacientes.
Es decir, ¿cuál es el hecho distintivo con respecto a los ensayos clínicos de fase 1? Los ensayos clínicos de fase 1 son estudios que se hacen, en líneas generales, en voluntarios sanos. El primer estudio que se hace en pacientes suele estar ligado a ensayos clínicos de fase 2. Pues, por tanto, pacientes. En segundo lugar, que no me vale ya como en los ensayos clínicos de fase 1 en la que yo evalúo datos dinámicos o cinéticos del fármaco y no los comparo con nada, simplemente estoy describiendo cuál es el comportamiento de ese fármaco, cinético y dinámico principalmente. Pero ya en este caso yo ya voy a utilizarlo a pacientes, lo voy a utilizar en la indicación que yo estoy buscando y entonces en ese caso yo ya tengo que buscar un comparador. ¿Y qué es lo fundamental en este caso? Pues que en general los ensayos clínicos de fase 2 suelen ser controlados con placebo. Y esa es una de las características fundamentales. ¿Esto quiere decir que un ensayo clínico comparado con otro activo podría enmarcarse en un ensayo clínico de fase 2? Por supuesto. La norma general es que los estudios clínicos en fase 2 sean con placebo, pero no hay corsés en este caso. Es decir, el desarrollo, lo que te van a solicitar la administración o quien esté en condiciones de aprobarte el estudio es que tú le des los argumentos necesarios para que ellos te lo puedan aprobar. Y en este caso, cualquier laboratorio está en una fase en la que quiere conocer bien ese medicamento para ver si puede seguir con estudios con un gran mayor número de pacientes, estudios que económicamente son mucho más caros y entonces está en condiciones de acometerlos con plenas garantías. Luego, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, ¿cuál es? Es la primera vez que utilizo un fármaco en pacientes. Tengo que utilizarlo con cuidado. Y ese cuidado de trato a pacientes me obliga a que los criterios sean muy restrictivos. Es decir, las condiciones tienen que ser muy controladas. De ahí veis la viñeta en la que un estudio más pragmático, como pueden ser los de fase 3, pues los criterios de selección no son tan estrictos. Y que además, ya lo veremos en la píldora correspondiente, es que es de sentido común que no lo sean, porque están a punto de ser utilizados en personas, pacientes, con las condiciones que se dan en la práctica clínica habitual. Entonces no me vale que estén muy bien controlados. Mientras que en este caso son criterios de selección muy restrictivos. En el que ya lo veréis, que si cogéis un ensayo clínico de fase 2 veréis unos criterios de selección tanto de inclusión como exclusión muy largos. Yo determino muy bien cuáles van a ser las características que tienen que tener los pacientes que entran en el estudio. Esto es lo fundamental. Y entonces ahora yo os voy a describir muy someramente pues, lo que viene en estas guías y que hablan de los ensayos clínicos de fase 2. Y algunos ya los hemos comentado. Estudios terapéuticos exploratorios. En la siguiente veremos una diferencia de cuáles son los rasgos que predominan en los estudios exploratorios con respecto a los confirmatorios. Primeros estudios con pacientes, ya los hemos visto. Yo ya busco datos de eficacia. Es decir, yo voy a valorar si ese producto tiene algún efecto beneficioso en los pacientes, porque eso es lo que me permitirá seguir adelante. Pero bueno, eso no es óbice para que dentro de estos estudios pues también se siga viendo cómo actúan, seguridad o datos cinéticos. Pero realmente lo que nos buscamos es eficacia y por supuesto seguridad. Se habla de, en muchas ocasiones, si veis tablas distintivas de las diferentes fases, dicen pues cuántos son los estudios que se hacen en una fase 2 de un producto, cuántos pacientes entran, cuánto tiempo se invierte en estos, y esto es muy relativo. Se suelen establecer 400 pacientes, pero es muy relativo. Quiero decir que no puedes establecer una norma. Lo que está claro es que son más que en la fase 1 y muchos menos que en los de fase 3, pero existen muchas variaciones. El axioma de los ensayos clínicos realmente metodológicamente correctos se tiene que determinar ya en estos ensayos clínicos de fase 2. ¿Y cuáles son las características fundamentales? Aleatorizado. Yo como investigador no puedo determinar cómo entran los pacientes a participar en el estudio. Tiene que ser un sistema aleatorizado, el que sea, hay muchos. Doble ciego. Yo tengo que enmascarar para que ni yo ni el paciente podamos sesgar los datos o los resultados del estudio. Y por tanto tengo que buscar una fórmula que me permita que ninguna de las dos partes implicadas sepan qué es lo que están recibiendo. Eso es el doble ciego.
cuando es posible, en algunas ocasiones no. Y lo que hemos dicho antes, es criterio necesario que yo los datos que obtenga en esta fase los obtenga comparándolos con algo. Y en muchas administraciones lo primero que te dicen es que usted demuestre que es mejor que no dar nada, que sería lo del placebo, aunque realmente no es así, dar nada. Pero digamos que no tiene el activo, que sería la característica que lo diferenciaría de dar una sustancia en la que hay otra serie de componentes, que creo que habrá una píldora en la que se hablará del placebo y qué características tienen al respecto. Y por tanto, eso, como ya hemos visto antes, es una de las características primordiales. Y por último, otro aspecto importante que tienen los estudios de fase 2, que no se utilizan variables finales, variables duras, se utilizan variables intermedias o subrogadas. Lo mejor es un ejemplo para que lo veáis. Una variable dura, por ejemplo, para un antihipertensivo es los acontecimientos cardiovasculares que se producen a lo largo de 5 años. Ingresos hospitalarios derivados de una complicación cardiovascular. Muerte, que es la variable más dura. Es decir, si yo me tomo este antihipertensivo, estoy retrasando la muerte en X años. Esos estudios exigen mucho tiempo de evolución. Obviamente un fase 2 no está en condiciones de eso. ¿Y cuál sería la variable subrogada propia de un antihipertensivo? Reducción de la tensión arterial. La reducción de la tensión arterial no me dice nada clínicamente. Se entiende que a mí se me reduce la tensión, evito las complicaciones, pero yo no noto que se me calme el dolor por reducir la tensión, yo no noto nada. O sea que son variables que sustituyen a clínicas y que se suelen utilizar en estos estudios de fase 2. He intentado buscar un ejemplo. Esto está recogido de un manual de un antihipertensivo en el cual te vienen todos los estudios, ahí veis todos los estudios de inicio, luego hacen más, pero con estos se lo autorizaron al irbesartán. En este caso, este antihipertensivo, veis que aquí tienen una serie de estudios. Fijaros, los días que duró el tratamiento, veis que se trataba primero de estudios pilotos buscando las mejores dosis que luego iban a testar, cuáles son los estudios en los que determinan cuál será la mejor dosis con la cual harán los de fase 3, y luego veis los tiempos, que algunos son unos tiempos muy cortos, pero otros ya prácticamente tienen la misma duración de otros muchos de fase 3, y luego la N de pacientes. Si os fijáis aquí, con lo que hemos visto que suelen ser unos 400 pacientes, no estamos cumpliendo, porque en algunos estudios es una N muy alta. A lo mejor utilizaron 4 o 5 rangos de dosis. Claro, tú tienes 4 o 5 rangos de dosis y tienes a lo mejor 6 o 7 ramas de tratamiento. Luego eso se prolonga. Ya voy a finalizar. Luego aquí, digamos, tenemos una distinción entre lo que se consideran estudios exploratorios, que son los propios de fase 2. No hay que asociar directamente exploratorios a fase 2, pero habitualmente son así, con las características que tienen los mismos. Suelen ser de fase 2, criterios restrictivos, muestras homogéneas, tamaño muestral pequeño, se suelen comparar con placebo, el enmascaramiento tiene que ser importante. Cuando dice parámetro de medida de significado biológico, es decir, variables no clínicas duras, etc. Y bueno, esto no vamos a entrar en cuanto al tipo de análisis, que este sería estadístico, a utilizar en uno o en otro tipo. Y en este caso los pragmáticos, ya veis que suelen ser de fase 3, pues tienen otras características que se salen de las que hemos utilizado anteriormente. Luego fase 2, otra de las características es que suelen ser exploratorios. Y luego, como sale del tema control, ya se hablará un poco más detenidamente, porque en algunas ocasiones se plantean problemas éticos por utilizar los placebos. Yo simplemente quiero deciros que las administraciones exigen hacer estudios con placebos. Evidentemente, si te lo exigen, te van a exigir como investigador que protejas adecuadamente a tus pacientes, porque les puede tocar la rama placebo y en teoría a lo mejor no están tan cubiertos como estarían si no entraran en el estudio, porque tendrían su tratamiento, y entonces que tú tienes que utilizar las herramientas mediante medicaciones de rescate que te permitan que esos pacientes estén protegidos. Y yo creo que con esto ya tenemos una visión bastante aceptable de las características que tienen los ensayos clínicos de fase 2. Muchísimas gracias por haber escuchado.